Habíamos prometido y vamos a arrancar ahora y le vamos a dedicar un rato largo a un tema que nos parece muy relevante y que además está ahí, a la vista de todos nosotros, que es el tema de las apuestas online. ¿Sí? Principal sponsor de todo lo que estamos viendo ahora en la tele. O sea, nos pasamos el día viendo la Copa América, la Euro, los fines de semana cuando hay fútbol local también, y está ahí a la vista de todos. Y cómo eso impacta también en la ludopatía y puntualmente en la ludopatía infantil. ¿Sí? Así que la saludo ya mismo a Débora Blanca, que es psicóloga especialista en ludopatía infantil. Gracias por venir. Gracias por estar acá y que va a compartir con nosotros todo este bloque. Pero arranco con Ezequiel Fernández Mur para introducir el tema y para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de todo este sistema y este negocio de las apuestas online. Sí, claro, yo lo voy a vincular con el deporte. Voy a hablar del deporte, de cómo influye en la industria del deporte en términos, por un lado, económicos. Sí. Cómo depende la industria hoy del deporte de las apuestas. Y por otro lado, cómo depende la ética deportiva. Cómo juega en la ética deportiva este mundo de las apuestas. Porque son dos escenarios distintos. Si vos querés ver, por ejemplo, la industria del deporte, y basta encender como un partido de la Copa América. Basta encender allí un partido de la Copa América, te das cuenta que cada auspicio es de las, te diría que 90% de esos auspicios son de las casas de apuestas. Y como inclusive utilizan a los ídolos del deporte, y también ellos son mayorcitos de edad, y por ejemplo, si hay un fenómeno de esta selección de Scaloni, quien es el Diego Martínez, aparte después de Messi es el Diego Martínez, que influye en los pibes el Diego Martínez. Muchísimo. Bueno, y el Diego Martínez es cara de una de las casas de apuestas en plena Copa América. Van cooptando todo. A ver, primero decir también que la apuesta, el deporte es un escenario de apuestas, porque hay un juego, así por algo el pato, ¿viste? El pato era el deporte nacional. Bueno, antes el deporte nacional, estoy hablando de 2 siglos atrás. Sí. Bueno, el pato y la pelota paleta eran escenarios del deporte argentino. La pelota paleta fue suspendida por las apuestas. Lo que se apostaba. Teníamos escenarios, todo el centro porteño, ahora estoy hablando hace un siglo atrás. Sí. El microcentro porteño eran canchas de paleta de 8.000 espectadores, 10.000 espectadores. Las élites porteñas iban allí, artistas iban a ver esos partidos. ¿Y qué pasó? Se tuvo que suspender por las apuestas. Era una timba, un garito a cielo abierto, lo que se apostaba allí. Hay un deportista histórico que forma parte más de la leyenda, que es el Manco de Teodolina, que iba claro, no había internet. Iba de pueblo en pueblo jugando y engañaba, que iba menos, hasta que entonces empezaban las apuestas. Cuando las apuestas estaban florecientes, ¿qué hacía? Jugaba como él sabía. Y se hacía la vida ganando apuestas. Roberto De Vicenzo, golfista número 1, Fair Play. Roberto De Vicenzo se dio uno de los títulos principales del deporte, un título de golf por conducta de Fair Play. Dijo, no, acá la tarjeta está mal anotada, así que entonces con eso fue como más distinguido todavía que por ganar. Bueno, Roberto De Vicenzo mismo me contó que él ganó más dinero apostando a su favor que con los premios. Ganaba muy poco en los premios el deporte antes para los deportistas. Y apostaban también los deportistas. Hay un libro de 1901 en Inglaterra donde se habla de las apuestas en el Manchester United. Hay una historia del deporte en Estados Unidos que es la de los Red Sox, que es un equipo famoso del béisbol estadounidense de 1919, donde los jugadores que se pagaban las toallas, inclusive la precariedad con la que competían, vivían de las apuestas. Hasta que, ¿qué pasó con vivir de las apuestas? Que fueron a menos. Entonces ahí es donde se confunde con la ética deportiva. Bueno, a ver, cuando hablo de el propio Menotti contó una vez que en el año 63 le hace un gran gol a Amadeo Carrizo, Menotti jugador de Rosario Central, y que apostó 1 millón de pesos a que Central le ganaba a River. Claro. Surgió un fanático de River diciendo, yo juego a que gana River. Bueno, dijo, no, bueno, ok, le jugamos. Entonces, Menotti dijo, ese gol lo recuerdo primero porque fue un golazo, segundo porque fue victoria, y tercero porque ganamos 1 millón de pesos con ese gol. Entonces, claro, no es algo nuevo, pero ahora no es algo nuevo. ¿Qué pasó? Que ya no tenés que irte a Mar del Plata a jugar al casino. Claro. Que ya no tenés que irte a Puerto Madero a jugar al casino. Ahora apostás donde vos querés, lo que querés y cuando querés. Cuando digo cuando querés es porque sabemos que con el telefonito apostás, tenés el casino portátil, apostás todo el tiempo. Y segundo, lo que querés es porque puedes apostar un saque lateral en Bielorrusia.
Claro. Ya no solo apostás el fútbol argentino, si Boca le va a ganar a River, que es lo más conocido, no. Apostás un saque lateral y como todos los argentinos especialmente sabemos todos de fútbol, entonces por un lado la tentación es mayor. Yo sé de fútbol, entonces yo voy a apostar. Por algo está ese libro que acá Cayetano, el colega que sacó un libro ahora publicado recién y que está dando charlas por muchos lugares, porque Cayetano contó, claro, yo periodista que trabajaba en deportes, que sabe de fútbol, que aparte de saber de fútbol tenía información, ¿cómo no voy a saber dónde apostar? Claro. Y, perdón, te meto un segundo a Débora Blanca, que es psicóloga especializada en ludopatía. Esto mismo que cuenta Ezequiel, de que apuestas hubo siempre, pero hoy el cambio es que la llevas acá en el celular. Totalmente. ¿Cómo lo ven ustedes y digamos, si ha empeorado la situación también en ese sentido? Sí, absolutamente ha empeorado. Con esto que contaba Ezequiel, que me parece súper interesante, que es, yo siempre planteo, a ver, las apuestas, o sea, y las apuestas y la ludopatía existen desde que se creó el primer juego de azar. Y el hombre siempre va hacia su autodestrucción con diferentes formatos. Ahora es a velocidad máxima, pero la verdad es que hay algo... Yo me acordaba de un capítulo de Peaky Blinders con esto que contabas. Exactamente. ¿Viste? Sí. Donde anotaban ahí en un pizarroncito. Claro, ahora claro que Anotaban con un pizarroncito los árbitros que no se dejaban corromper, y a uno que no se dejó corromper le cortaban las manos. Eso no me lo acordaba. Me acordaba que eso me había llamado la atención. Lo que pasa que esto que dice Ezequiel también, ya sabemos quienes nos especializamos en ludopatía que a mayor accesibilidad aumenta la cantidad de ludópatas. Cuanto más accesible es el juego, o sea, cuando el país se llenó de bingos y casinos, creció la ludopatía y empezó a aparecer una población que tal vez hasta ese momento no jugaba, las mujeres. Hasta el momento de los bingos y casinos, cuando había que ir a Mar del Plata y algún que otro casino importante del país, era un mundo más privativo del hombre. El juego era más privativo del hombre. Cuando aparece la máquina tragamonedas y podés jugar el bingo a la vuelta de tu casa, la mujer empieza a jugar también, ¿sí? Y muchas mujeres grandes y empiezan a enfermarse de ludopatía, muchas de ellas. Ahora, con el juego online, o sea, con el casino en la mano, el casino y la billetera virtual. Claro, digo, está las dos todo cosas. en la mano, porque hace varios años lo que se hizo fue legislar, pedir mucho en relación a esto, de sacar los cajeros automáticos de los casinos y los bingos. Esto, cuando vos... Porque en estas prácticas lo que hay que hacer es poner obstáculos, límites. Claro. O sea, la verdad es que cuando la persona se quiere, tiene alguna cuestión por la cual se destruye, esto no podés evitarlo demasiado, pero sí pones obstáculos y quizás se lo haces un poquitito más difícil. Y aparte la sofisticación para aumentar la tentación llega a niveles, a ver, la propaganda del Dibu Martínez es tremenda porque los argentinos discrepamos en todo. Uno dice blanco, otro dice negro. A uno le gusta Dice, el dulce, a otro le gusta el dos argentinos que se salado. encuentran son dos posiciones encontradas. Dos posiciones. ¿Y dónde sí coincidimos? ¿Dónde nos encontramos? Apostando. Claro. Y apostando en esta casa, y esta casa que es patrocinadora en la Asociación de Fútbol Argentino. Pero te aclara que si sos menor de 16 años no Claro. podés jugar y te lo dice con una cara muy amenazante de Dibu Sí. Martínez. Ahora De vamos 18, a- sí, de menor 18. de 18, Ahora que vamos- eso claro, y yo creo que esto, perdón, se agrega, Sí. porque en todo este año venimos hablando mucho de esto los profesionales de la salud. Yo hace 20 años que me especializo en ludopatía, tengo libros publicados, nunca pensé hablar de ludopatía infantil, o sea, de atender Claro. un pibe de 16 años que viene con deuda de juego. ¿Por qué? Básicamente porque para apostar hay que ser mayor de 18. Entonces, ¿cómo hacen los pibes para apostar? ¿Cómo hacen? Y entran a sitios ilegales. O sea, el 80% de los pibes apuestan en sitios ilegales en todas las ciudades de nuestro país. O sea, yo estoy dando charlas y vaya donde vaya o hable con quien hable, en todos lados los pibes están apostando, en las escuelas, en los clubes, en todos lados. Y entran a sitios ilegales que a partir de redes, de influencers, hay todo un circuito donde entran y no les piden más que dinero, es decir, no se les pide el Claro. DNI. No tienen que trabajar armando un perfil. O te inventando un preguntan perfil. si sos mayor de 18, sí, anda a comprobarlo. Listo, ya Listo, está. claro. Y ahí transfieren dinero y a partir de ahí empiezan a apostar por WhatsApp. Hay una responsabilidad clara del Estado en todo esto. De hecho, les recomiendo, sumado a todo esto, hay un muy buen trabajo del equipo de deportes del Destape de hoy, que publica Federico Lamas, que estuvieron viendo las publicidades que hay en la TV pública de esto. Porque no solo las hacen, no solo sponsorean a la selección y no solo sponsorean a los clubes, sino que ahora tenemos a la TV pública con
contaron 8 publicidades en cada uno de los partidos de la selección de casas de apuestas. Los partidos de la selección es lo que más rating tiene en la televisión. Cerca de 40 y pico puntos de rating. Tienen 8 publicidades, la guita que significa eso y la masividad que significa una decisión de política pública en este caso. Claro, claro. Uno de los puntos centrales es regular las publicidades. Hay que regular las publicidades. Yo creo que también hay que revisar algunos eslogans y algunas imágenes. Esto en la publicidad, bueno, se sabe que la publicidad lo que busca es vender, Sí. pero si vos pones una imagen de alguien que es feliz porque ganó mucho dinero en apuestas, a mí me parece que esto hay que revisarlo. Claro. O qué se pone como eslogan, ¿no? Hoy estamos en un momento en que el aburrimiento es una palabra tremenda que hay que evitar y muchas de las publicidades te hablan del aburrimiento. O sea, Claro. hay una que es maravillosa, la de Zaira Nara. Si el partido está aburrido, Apostá. apostá. Yo digo, si el partido está aburrido, la verdad que no puedes hacer nada. Hace Si el otra partido- cosa. Claro. Y vamos, porque me parece que son dos planos que están juntos, pero digo, una es cómo afecta esto al deporte y otra es cómo afecta esto a la sociedad que puede caer en la ludopatía. Al deporte, ¿cómo lo afecta esto? A ver, siempre suele distinguirse entre las casas legales y las ilegales. Sí. Es cierto que la ludopatía no distingue entre legales o ilegales, pero para el negocio sí, el negocio distingue. Boca tiene Betson, River, Codere, claro, son legales, por supuesto. Sí. El Dibu promociona otra casa, también es legal, por supuesto. La AFA tiene 5 casas de apuestas como patrocinadores, obviamente las 5 legales, 5. La Conmebol acaba de incorporar otra segunda casa de apuestas para esta Copa América, también son todas legales. Entonces, ese mundo de apuestas legales se lo supone legal, Sí. ¿no? Pero el 80% casi de las apuestas dicen que se hacen en las ilegales. 80%. O sea que todo lo que va circulando por allí es ilegal. Bueno, en ese mundo ilegal entonces, ¿cómo afecta a la ética deportiva? Claro, si hablamos del mundo legal y de la primera división, allí hay poco que pueda afectar, aun cuando uno de los rumores te habla de un equipo no grande de la primera división, que hace poco un técnico que tuvo que separar a 3 jugadores del plantel porque se suponía que estaban en algo raro. ¿Dónde juegan las ilegales especialmente? En el mundo del ascenso. El fútbol del ascenso en Argentina hoy es tierra libre. Hay denuncias, hay una denuncia judicial desde hace 2 años en uno de esos clubes, El Porvenir. El propio presidente del club denuncia a sus jugadores, separaron a 8 jugadores, 7 de ellos fueron procesados y hay una causa allí que todavía sigue en trámite sobre jugadores que violaron la ética deportiva, que fueron a menos. Hay denuncias de jugadores, de propios jugadores de equipos contra compañeros por haber ido a menos. A ver, esto fue hace solo 10 días. Deportivo Sí. Madryn, que no es federal, ya no estoy hablando de torneo federal, que sería una 4ª y 5ª división, que son las que menos se ven. Estoy hablando de Primera Nacional. Deportivo Madryn, el técnico del Tano Gracián, un ex jugador de Boca, bueno, separaron a 3 jugadores hace 10 días. El club dijo por disciplina. Y todos los rumores indican que eran jugadores que estaban prendidos en algo raro. Y cuando te dicen en algo raro que es el mundo de apuestas. Sí. No, digo, estamos haciendo un bloque especial de este tema de apuestas online y ludopatía, y además ludopatía infantil. Un capítulo importante es el fútbol, porque Claro. además es lo que más visibilidad tiene. Y tenemos en línea a Augusto Costa. Augusto Costa es el ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, pero además es vicepresidente de Vélez. Y Vélez es uno de los clubes que ha intervenido en esto. Vos recién decías, Boca y River tienen publicidad de casas de apuestas. Vélez no. Augusto, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. ¿Qué tal, Ari? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿puedes contar un poquito cómo fue el proceso en Vélez que tenían publicidad de casa de apuestas y lo sacaron? Sí, nosotros como comisión directiva asumimos en el mes de noviembre del año pasado y ya hacía 2 años que Vélez tenía un contrato con una casa de apuestas online, con Bplay, que también estaba sponsoreando otros clubes, y en Vélez la verdad que desde el lado de los socios siempre hubo una conciencia respecto a que tener ese auspiciante no iba de acuerdo con los valores históricos del club ni tenía en cuenta la problemática que está vinculada a las apuestas y particularmente a las apuestas online y a las apuestas deportivas, ¿no?
Entonces yo recuerdo que, más allá de que la comisión directiva anterior tenía muchísimos cuestionamientos por los manejos del club, que en una de las asambleas informativas del año pasado, un socio justamente cuestionó a los directivos por el sponsor, por el main sponsor, era el sponsor principal del club, el que estaba en el frente de la camiseta, y fíjate que incluso desde la comisión directiva sabían que no era un tipo de sponsoreo que a los socios les gustaban, que cuando le dice, ¿por qué tenemos una casa de apuestas en el pecho de la remera? Respondió, no es una casa de apuestas, es una empresa de base tecnológica, ¿no? Ni siquiera pudieron asumir que el club estaba difundiendo y visibilizando este tipo de empresas y de actividades. Sí. Entonces nosotros cuando asumimos, lo primero que hicimos fue dar de baja el contrato y dar un mensaje muy firme de que en el club no íbamos a generar ningún ámbito de visibilización de las apuestas online, y es algo que para el fútbol argentino es bastante fuerte, porque ustedes lo decían, hay muchos clubes que tienen incluso la propia liga profesional, casa de apuestas online de sponsors, pero nosotros dentro de las posibilidades que teníamos y sabiendo también que los clubes están desde el punto de vista económico financiero muy complicados, tomamos esta decisión y creo que es un mensaje fuerte e importante que el club da en el mundo del fútbol. Y Augusto, Ezequiel Fernández Mur te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Ezequiel. Bien, ¿qué le generó esta decisión en el mundo interno del fútbol? Porque ir a contramano a veces se expone a los otros. No digo que Vélez pretenda ser modelo de nada, Vélez decide por Vélez. Pero a su vez esto, como te digo, desnuda a los otros, a los que sí mantienen casas de apuestas. La propia Asociación de Fútbol Argentino tiene 5 casas de apuestas entre sus patrocinadores oficiales. ¿Escuchaste algún debate interno que nos puedas contar de su decisión? Mira, como reacción a esta decisión, nosotros con el apoyo mayoritario de los socios del club, logramos el efecto que queríamos, y sí sabemos que se comentó en algunos ámbitos sobre lo que significan, ¿no?, las apuestas y la ludopatía y las consecuencias, sobre todo para los jóvenes, pero no escuché otro tipo de reacciones. Como lógica de funcionamiento nuestro del club, entendemos que hay en el fútbol situaciones que no están bien, y que como directivos y como responsables de tomar decisiones dentro del club, nosotros tratamos de seguir una lógica lo más consistente posible, y les cuento un par de situaciones que no van estrictamente a este caso, pero que también son decisiones que tenemos que tomar, como cuando tuvimos el caso de 4 jugadores denunciados en Tucumán, sí, por una periodista que nosotros, por una situación, una denuncia de abuso, que nosotros rápidamente tomamos la decisión de apartar a los jugadores, finalmente terminamos recibiendo el contrato, y son cosas que también en el mundo del fútbol generan bastante, son decisiones muy complejas, ¿no? Sí. Y ayer tuvimos que separar a un jugador de plantel profesional porque se niega a renovar el contrato que vence el 31 de diciembre, especulando con quedar libre también, que son situaciones que atraviesan todo el tiempo el fútbol y que todos los clubes están debatiendo todo el tiempo. El tema de los sponsors también. Ahora, Augusto, te hago una pregunta, no sé si se puede decir, pero imagino que es mucha guita dar de baja el sponsor oficial de la remera a un club, que tampoco creo que estén holgados de guita como para eso, digamos. Que ¿se puede decir cuánta plata resignaron por cortar el contrato con esta casa de apuestas? Sí, mira, eso es lo paradójico, porque cuando nosotros analizamos la situación, el impacto económico, ¿no?, de la decisión, Vélez, como todos los clubes, tiene un déficit operativo muy grande, porque es una institución que además de un club de fútbol tiene 25 actividades deportivas, 20 actividades culturales, un instituto educativo, lo que hace que tenga un rol social muy fuerte y una situación estructural de déficit. Por lo tanto, todos los ingresos ayudan, pero sí, el contrato de con Biplay era un contrato que en dólares oficiales era de alrededor de $400.000 por año, ¿no?
Y obviamente es una cifra que ayuda a financiar actividades del club, pero que nosotros ante la disyuntiva esta, ¿no? Si dar una señal o seguir persiguiendo los ingresos, dijimos priorizamos lo otro. Y sabemos que es un momento muy difícil para conseguir sponsoreo e ingresos importantes que vinculados al main sponsor del club. Incluso habíamos tomado la decisión de, si no aparecía una propuesta que para nosotros sea coherente con lo que nosotros necesitábamos, jugar sin sponsor, ¿no? Que también es una decisión fuerte en el fútbol. Por suerte pudimos hacer un acuerdo con la empresa Zafirus, ¿no? Una empresa de aromatizantes que es una pyme nacional, que invierte en el país, que exporta y que también está vinculada con valores que a nosotros nos interesan. Y paradójicamente hicimos un contrato mucho más grande del que teníamos con Bill Play, con lo cual hasta incluso económicamente dar de baja ese contrato fue conveniente para el club. Y Augusto, una última por mi lado, los pibes apuestan en todos lados, escuelas, clubes, jugadores, pibes, futbolistas que también están tentados con sus telefonitos de apostar. ¿Cómo hace Vélez para disciplinar a sus jugadores? Bueno, nosotros, tanto en el instituto educativo como en el resto del club, estamos tratando de concientizar respecto a la ludopatía y las apuestas online. Vemos situaciones, yo me pasó de estar en la cancha y ver, no sé, 3 pibes puteando, hablando mal y pronto, porque el primer córner no había sido para el equipo que evidentemente ellos habían apostado, ¿no? Ese tipo de apuestas también, que se apuesta a cualquier cosa. Entonces, sí, cuando uno ve eso y ve lo que significa y las consecuencias que tiene, nosotros en el club estamos tratando de tomar medidas y con los jugadores también concientizando respecto a las consecuencias también que tiene este tipo de actividades para sus carreras y en lo que significa para el club. Entonces es una cuestión obviamente que excede un club en particular y es una cuestión social que me parece que hay que atender con todas las herramientas disponibles, pero bueno, desde nuestro humilde lugar estamos haciendo estos aportes. Está buenísimo el caso de Vélez. Augusto, gracias por atendernos y por contarnos todo esto. No, muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos hablando cuando quieran y estoy a disposición. Un abrazo grande. Dale, abrazo grande. Augusto Costa, es ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, pero es hincha fanático y además vicepresidente de Vélez, donde hicieron esto. Vos, recuerdo, estamos también con Débora Blanca, que es psicóloga especializada en ludopatía y puntualmente infantil. Vos estuviste trabajando, ¿no?, con chicos de las escuelas de Vélez, justo. El año pasado en la ESI, que se hace en todas las escuelas o en muchas, los chicos eligieron, porque eligen temas, les dan opciones y eligieron hablar en 2 grupos sobre el tema de las apuestas deportivas online, así que fue mi primer taller con chicos, porque yo trabajo con adultos, siempre trabajé con adultos, no tenía en mis proyectos trabajar con chicos y esta cuestión de las apuestas me trajo el acercamiento, o sea, pacientes chicos, dar talleres a chicos y fue muy interesante. Yo recién lo escuchaba, primero diciendo la palabra valores, viste que hay palabras que están justamente devaluadas. Bueno, valores, o sea, tomar una decisión por valores. Una de las cuestiones que muchas veces hablamos es por qué sí, en el fútbol o en el deporte en general, una empresa de apuestas puede sponsorear y no se puede empresas de alcohol, empresas de tabaco. Digo, esto es como una pregunta que sí en otros momentos quizás se pudo, pero que hubo cambios, claro. Hubo cambios porque se luchó mucho, porque aparte en el medio se enferma y se muere un montón de gente. ¿No? Se murió un montón de gente por tabaquismo, con lo cual se luchó mucho para que entonces no pueda haber publicidades. Claro. Bueno, ahora... El alcohol lo mismo, históricamente, recuerdo, Quilmes era la publicidad de River y Boca también. Eran los grandes patrocinadores del deporte. Sí, claro. El alcohol patrocinaba la tabacalera, la Fórmula 1 era un reino de todo esto. La motonáutica. ¿Pero por qué? Porque, claro, como ejercen estos daños para la salud, entonces pagaban el doble, el triple que otro patrocinador. Para lavar su imagen. Para lavarse más. Y entonces, perdón, y la disciplina o el club que fuere, claro, ante el doble, el triple de dinero, fácilmente abría las puertas. Claro, bueno, pues estaba bueno el ejemplo de Vélez, que dijo, bueno, mirá, decidimos no... Y además conseguimos algo mejor. Sí. Está bien, sé que por ahí es difícil, pero consiguieron algo. Claro, más algo dinero, mejor. Porque claro, eso es interesante también. Y te quiero preguntar algo porque dijiste lo de los chicos que eligieron tratar el tema.
los que somos padres, además, digo, debe haber un montón de padres ahora y madres escuchando, a qué hay que estar atentos frente a un pibe que hoy tiene acceso a esto. Recién un oyente me escribió que compró un celular y le vino con la aplicación de apuestas instalada. Wow. Viste que te viene con cositas. O sea, un pibe Pero tiene los chicos celular tienen hoy, billeteras virtuales con plata de tienen la que billeteras, digamos. entran y sacan plata. Vos como especialista sin quererlo, porque terminaste con el tema de ludopatía infantil, ¿qué tenemos que estar atentos? Bueno, en principio los pibes apuestan, aparte ellos mismos lo dicen en los talleres, ¿y con qué plata apuestan? Con la plata de los papás. O sea, Sí. si hablamos de menores de 18, con la plata que los papás les transfieren, porque como aparte, esto mucho tiene que ver también con los cambios de paradigmas, que la pandemia profundizó. Uno de los cambios de paradigma es que ya se usa poco efectivo, digo, no solo los pibes, nosotros. Entonces los chicos ya no llevan efectivo, tienen el dinero en la billetera virtual y con ese dinero que los padres transfieren para la SUBE, para los almuerzos, para los libros, con eso empiezan a apostar. Es más de los varones la apuesta. Digo, volviendo a la historia del juego, Mirá. ¿no? Y por eso publicidades como la de Zaira Nara, donde, bueno, es también una invitación a que la mujer también apueste. Digo, empiezan apostando con dinero de la billetera virtual. Cuando ya se les termina, empiezan a pedir prestado y prestarse entre ellos, lo cual después empieza a traer conflictos entre ellos. Los padres lo que van a ver es movimientos de dinero. De hecho, es importante que padres de chicos de 12, 13, 14 años, que todavía son chicos que no tienen por qué saber de finanzas, ejerzan el control parental, vean, a veces les dan montos de dinero pero altísimos, o sea, que los chicos pidan si no les alcanza, que les den un poco efectivo. No solo, hay chicos que cuando empiezan tratamiento les dicen a los papás, no me transfieras, dame efectivo, porque si me das efectivo, esto de los obstáculos que yo decía antes. Y se va a ver al pibe que está más ansioso, que está muy triste, que no puede dormir, que está irritable, momentos de desesperación, que se pelea con sus amigos, que deja de estar con sus amigos porque quizá le debe plata. Además, los partidos muchas veces se ven en familia, entonces también es un momento para detectar cómo reacciona el chico o la chica. Y lo que pasa es que se está naturalizando y los padres también están naturalizando las apuestas. O sea, muchos papás no saben que sus chicos apuestan, pero muchos otros sí. Y lo ven como inocuo porque le tienen más miedo a que tomen cerveza o que fumen un porro. Dicen, bueno, esto es más inofensivo, prefiero que ¿Y es apuesten. así? No, no es así. No, la ludopatía, hace 20 años que yo trabajo con personas que se destruyeron y destruyeron todo, que pierden todo, no. Y es más, con la sustancia tenés detectores más fácil porque está el cuerpo. Vos Claro. te das cuenta si el pibe tomó, si el pibe fumó. En cambio, si apuestan, es mucho más difícil y por la brecha generacional. Nosotros no entendemos tanto. Los pibes dicen, estoy hablando por WhatsApp y están apostando. Están apostando. Y el rol de los llamados influencers desde, a ver, nunca escuchamos un médico recomendándote fume, tal marca de cigarrillos, no se escucha eso. No, claro. En cambio en el deporte sí escuchamos autoridades del deporte, entre las cuales puede haber periodistas que son autoridades para mucha gente, aconsejando apostar. Sí. Incluso- Es que, a ver, ¿Qué rol juegan los pibes escuchar a esa figura, influencer o como quieras llamarle, aconsejando la apuesta? fundamental, porque los chicos entran por los influencers, muchas veces más que por figuras más reconocidas, digo, en una publicidad. Son los influencers que alguno que otro ha dicho que no cuando se le propuso Sí. promover apuestas, porque aparte hay que tener claro, promover apuesta o publicitar apuesta no es lo mismo que promover libros o promover, se sabe que Cosméticos. claro, los juegos de azar se sabe que tienen un borde riesgoso, así como el alcohol. No es lo mismo tomar alcohol que tomar agua. Se enferma más gente por tomar alcohol. Esto no quiere decir que todos quienes toman alcohol se van a hacer alcohólicos o todos Claro. quienes apuestan se van a hacer ludópatas. Pero cuando hablamos de pibes, de menores de 18, por algo se pone esa edad, ¿no? Como mínimo. Claro. Entonces, Se habla de 7 de cada 100 no apostadores Sí. son ludópatas. Exactamente. Entonces los influencers tienen un lugar importantísimo porque cuando promueven apuestas, ellos ganan dinero con eso. No, claro. Con cada apuesta que los pibes pierden, es una comisión para ellos. Y aparte se van creando como puestos de trabajo. Ahora hay un puesto que es cajero.
que son personas que son intermediarios entre el sitio y los apostadores, que son como los dealers, y que el otro día di charlas en Santa Fe y me contaban que muchos cajeros también son menores de edad. Sí, sí, es como el puntero, digamos, como el quinielero que levantaba la quiniela. como el narcomenudeo, pero Sí, en el deporte apuesta funciona también menudeo. el intermediario, que es el que va en representación Sí. de la casa de apuestas o el apostador, a tentar al jugador. Claro. O sea, el que va a ofrecerle la guita muchas veces es un intermediario. Recuerdo, estamos haciendo un bloque especial, pues nos pareció un tema de mucha relevancia, dado que es el principal sponsor de la Copa América, de la Eurocopa, de la selección, de los principales clubes, que está todo el tiempo ahí a la vista. Un bloque especial de apuestas online y de ludopatía infantil. Está con nosotros Débora Blanca, que es psicóloga especializada en ludopatía. Y ahora tenemos la posibilidad de hablar. Hace un rato hablamos con Augusto Costa, vicepresidente de Vélez, contando cómo Vélez sacó de su camiseta una casa de apuestas justamente para no sumarse a esta situación. Y estamos en línea ahora con Jessica. Jessica es de Pergamino y su hijo tuvo problema con las apuestas, tenía 14 años en ese momento, ahora tiene 15 y pudo salir de esa situación. Jessica, acá Ari Lijala te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien. ¿Cómo andás? Gracias por estás? atendernos. Sabemos que es muy difícil encarar esto y más en medios, pero bueno, te agradecemos mucho que charles con nosotros. ¿Podés contar un poco cómo fue que vos te diste cuenta que tu hijo estaba en esta situación y cómo lo ayudaron a salir? Sí, nos dimos cuenta por el comportamiento de él, cómo había cambiado, porque era un chico súper tratable, se podía hablar con él, andaba bien en el colegio, la verdad es que no teníamos quejas de él. Y de un día para el otro empezó a cambiar, empezó a ser cerrado, había días que estaba de mal humor, contestaba mal, bueno, de la escuela ni hablar, terminó repitiendo el año, así que bueno, es una sumativa de cosas que si no las vas observando detenidamente y te vas dando cuenta de a poco, cuando querés acordar ya está. ¿Y cómo hacía él para apostar? Bueno, él cuando no tenía algún manguito que le dábamos nosotros, lo que se usa es que piden plata por medio de Instagram o en el estado de WhatsApp, ponen el CBU y entre ellos mismos se van prestando. Claro. ¿Y qué pasó, digamos? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo finalmente supieron que pasaba esto y lograron trabajar para que saliera? Porque le revisé el teléfono, le revisé la cuenta, él tiene cuenta DNI, como la mayoría de los chicos de 14 ahora, porque a los 14 años ya pueden tener. Así que le revisé la cuenta y vi los movimientos que tenía y bueno, me lo dijo, que estaba apostando. ¿Qué apostaba, sabés? Sí, a veces jugaba a las maquinitas, pero lo que más jugaba es a la ruleta. Ruleta, una ruleta Sí. digital, como un casino. Claro, es igual. Lo mismo que encontrás en un casino, lo encontrás en el Claro. teléfono. Pero con 14 años, a un casino no podías Sí. ingresar. Claro, exactamente. ¿Y cómo fue, Jessica, o lo que quieras, si puedas contar, el proceso con él para frenar esta situación? ¿Trabajaron con psicólogas? ¿Lo hicieron ustedes? ¿Con la escuela? Sí. ¿Cómo fue el proceso? No. La escuela no está bastante ausente en ese sentido, porque de hecho en muchas escuelas acá hubo problemas porque los chicos en clases están jugando. Van a sentarse y están con el teléfono en la mano. Así que bueno, nosotros en casa con psicólogo y controlándolo a él cada semana. Porque seguimos controlándolo porque tenemos miedo de que vuelva a caer. Claro. El hecho de que vos hables, Jessica, aceptes hablar ahora con nosotros, ¿forma parte de ese proceso? Y yo creo que ahora ya lo puedo hablar porque como pasó el año pasado y ya venimos con psicólogos desde hace rato, Sí. es como que uno lo asume y bueno, y ya está, hay que hacerse cargo.
Claro. Pero bueno, en principio no podía hablar del tema ni hubiese pensado llamar a mi hijo ludópata, porque es medio fuerte. Pero bueno. Claro, sí. Sí. ¿Y él cómo está ahora, digamos? Porque imagino que por ahí él pudo salir, pero otros amigos de él siguen en la misma, por ahí se queda fuera de las charlas y de las cosas grupales. ¿Cómo lo lleva? Y nosotros, él está 8 horas afuera de casa, en las cuales nosotros no tenemos control sobre él, lamentablemente, pero charlándolo y acompañando. Y aconsejando y bueno, obviamente siempre a la par del psicólogo que ante cualquier problemita ya está. Bien. Sí, yo pensaba, hola, ¿cómo estás, Jessica? Hola, buen día. Yo pensaba qué importante la palabra control, porque antes hablaba de la palabra valores, ¿no? Como palabras que parece que tienen una connotación negativa. Pero el tema de padres controlando... Está mal visto ahora. ¿Viste? Está mal visto. Pibe de 14 años, o sea que son chicos. Lo que pasa es que se los está viendo como grandes a los chicos cuando todavía son chicos. Claro. Entonces, sí, los chicos necesitan control, que tiene que ver con el amor también. O sea, esto de los padres sabiendo en qué andan los pibes, qué están haciendo, porque el mundo está difícil. Claro. El mundo está complicado. Que haya Entonces, confianza, que te lo puedan contar. pero ¿sabes que los chicos con el tema de las apuestas enseguida lo cuentan a los padres? Es decir, cuando encuentran que los padres están ahí en estado de disponibilidad, digamos, ellos lo cuentan con mucha angustia, lloran o lo cuentan, porque necesitan que los padres estén más presentes o que los grandes estemos más presentes. También los pibes es una época en que están muy solos y esto tiene que ver con los cambios de paradigma de los que yo hablaba también. Claro. De muy chiquitos ya están solos con una pantalla, porque además esto del celular, las apuestas, el problema de las apuestas en los pibes trae el tema del uso del celular, lo que decía Jessica, de los pibes en la escuela todo el tiempo con el celular. teléfono, No, y de revisarlo. Yo, Jessica, recién te escuchaba, buen día, y me dio la sensación como que de revisarle el celular fue el último recurso y que hasta lo hicieron con culpa. Sí, porque sentíamos que nos estábamos metiendo en la intimidad de él. Claro. Pero bueno, yo todo el tiempo le dije, no voy a leer lo que hablas con tus compañeros ni con nadie. Yo lo que me interesaba ver era los movimientos de la cuenta. Claro. Que de hecho, por suerte, no dejó de ser un nene accesible en ese sentido, entonces me permite hacer eso. Jessica, sí. No, te agradezco mucho que hayas charlado con nosotros. Sé que es, me imagino que debe ser muy difícil. Pero ayuda bueno, mucho a los que están escuchando. Exacto, también. seguramente hay gente escuchando que ve que ustedes lo pudieron afrontar y ayudar a tu hijo, así que gracias por charlar con nosotros. Te No, mando un por abrazo. favor. Chau. Jessica de Pergamino, un hijo de 14 años que estaba con esta situación de ludopatía. Recién pensaba cuando la escuchaba a Débora que los tratamos como adultos. O sea, si hay adultos ludópatas, imagínate un pibe que por ahí tiene menos recursos para enfrentar eso. Repito, estamos haciendo un bloque especial sobre apuestas online y ludopatía. Hablamos mucho del fútbol, pero Lu, vos trajiste algo del tenis también. Sí, porque en el tenis creo que fue uno de los primeros deportes en los que se empezó a hablar de esto, porque en un deporte individual es mucho más fácil arreglar un partido, o es más fácil también que los jugadores sean víctimas de amenazas y de presiones por parte de los apostadores, porque vos vas a un club de tenis donde se está jugando un torneo y los jugadores deambulan. Es muy fácil encarar a un jugador, ya sea para amenazarlo o para ofrecerle dinero. Y como decía en el caso del fútbol y las distintas categorías, es un deporte muy desigual económicamente. Hay muy pocos jugadores que ganan mucho dinero y pueden vivir del tenis, y después hay un batallón de jugadores y jugadoras que la luchan constantemente en torneos chicos donde, por ejemplo, todo el torneo ofrece $5.000 o $3.000 en premios en total. Entonces, alguien que gana un partido de primera ronda gana $150. Viene uno y te ofrece 1.000 o 2.000 o 3.000, y claramente empezó a haber de estas situaciones. En 2007 ya la ATP creó una unidad, miren de qué año estamos hablando, para controlar estas situaciones, e incluso hubo varios jugadores argentinos sancionados por arreglo de partidos, como el caso de Nicolás Kicker. Se ha sancionado a jugadores de por vida. Federico Coria, el hermano de Guillermo Coria, fue sancionado por no denunciar un intento de soborno.
Es decir, a él le ofrecieron plata, no lo denunció y terminó siendo sancionado por eso. Yo desde el año 2005 trabajo con torneos de tenis y trabajé con Diego Hartfield, que fue un jugador que fue top 100, que luego fue comentarista, y él veía habitualmente estas situaciones. No sé si querés que lo escuchemos un cachito a Diego Hartfield, que conversó con nosotros. Hola, mi nombre es Diego Hartfield, soy extenista profesional, estuve 73 en el ranking de ATP, por allá por el año 2007, en aquella época de la Legión Argentina. Y recuerdo bien que esa época fue donde todo este mundo de las apuestas comenzó de alguna manera a crecer y expandirse. Era como bastante habitual hablar de eso entre los jugadores. Siempre hubo muchas sospechas de puede estar tirando este partido, qué raro este resultado, y era todo el tiempo tratar de adivinar quién estaba. Yo, en mi caso, nunca quise estar adentro. Creo que por alguna razón nadie me vinculó, ni me pidió, ni nada, pero sí tengo la sensación que en algún partido que yo jugué, mi rival sí se echó a menos y yo me había fijado en el día previo las cuotas y yo era favorito para el partido, o sea que seguramente habrá habido muchas apuestas hacia mí, porque él podría haberlo tirado al partido, pero no tengo ninguna certeza de eso. Y eso fue creciendo mucho en mi época. Después entiendo que el mundo de las apuestas se fueron trasladando más a los torneos más chicos, ¿no? A los futures, sobre todo, donde quizás los chicos son más necesitados de algún dinero como para sobornarlos, y además hay menos cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, y así como pasó de estar la ATP totalmente dedicada a tratar de prevenir que esto sucediera, años después esto convive con los torneos siendo auspiciados por casas de apuestas. La Asociación Argentina de Tenis hoy por hoy tiene una casa de apuestas y una marca de sidra auspiciando a la asociación, y el otro día se presentó la delegación olímpica y estaba ahí el sponsor, que era una casa de apuestas. Cuando tenés jugadores argentinos sancionados por arreglar partidos. Sí. Y esto que escuchábamos a Diego de las cuotas, bueno, eso es una de las formas de detectar cuando hay arreglos de partidos, porque de repente llamativamente se ve mucha plata que va en una dirección, claro. Y entonces ahí ves, bueno, alguien pasó el dato. Y en el tenis, así como por ahí en el fútbol, el otro día se contaba el caso de Paquetá, que se hacía amonestar. Es algo individual y muy fácil de hacer. El tenista puede hacer doble faltas, puede tirar un set, puede tirar un game, ni siquiera tiene que perder el partido, puede nada más ocuparse de hacer X cantidad de doble falta. Y es notable es notable la doble vara, porque por un lado contratás esas casas de apuestas como firmás acuerdos de patrocinio, y por otro lado le das charlas a tus jugadores de que no deben participar de las apuestas. En el año 2009 recuerdo un congreso que me invitan en Coventry, en Inglaterra, y se presenta una persona, Michael Francese, con ese apellido difícilmente no pertenezcas a la mafia. Michael Francese era un ex mafioso arrepentido, y lo contrató la Federación Internacional de Tenis. ¿Para qué? Para darle charlas a los jugadores de cómo no dejarse seducir, de cómo detectar, este es un mafioso, me va a querer ofrecer algo. ¿Cómo se llamaba el libro de Michael Francese? Te haré una oferta que jamás podrás rechazar. Claro, claro. Bueno, repito, estamos haciendo este bloque porque por un lado afecta algo que nos gusta tanto, que es el deporte. O sea, pauperiza el deporte cuando está regido por movimientos de dinero y no por algo tan lindo que es si la pelotita entra o no entra, que es lo que nos emociona finalmente. Por el otro lado, genera ludopatía. Y eso es una adicción, una enfermedad, ¿está bien dicho también? Sí. ¿O adicción? Es una adicción comportamental, así. O sea, las adicciones pueden ser a sustancias, que son las más conocidas, el alcoholismo, el tabaquismo, la adicción a la cocaína, a la marihuana, y después están las adicciones comportamentales, que son la ludopatía, las compras compulsivas, o sea, las personas que compran, no pueden parar de comprar, pero no disfrutan de lo que compran. Solamente es que no pueden parar de comprar. Se sienten culpa. Exactamente, y se endeudan, o sea, fenomenológicamente es muy parecido a la ludopatía, las compras compulsivas, la adicción a internet, la adicción al celular, la adicción al trabajo. Muchas de estas adicciones a las redes sociales, de estas comportamentales, son de las últimas décadas, fueron traídas por
nuevos paradigmas y por las tecnologías de información y comunicación, no así la ludopatía, Claro, que como decíamos existe hace existe. mucho. Ahora, vieron que la mamá decía que el hijo apostaba a la ruleta, ¿no? Y a la Sí, un tragamonedas, casino. digo, porque como estamos poniendo el foco en las apuestas deportivas, que es lo que más está creciendo, pero es cierto que los pibes están, o sea, el juego online, cuando se dice se legalizó el juego online en nuestro país, Sí. es esta posibilidad de jugar a la ruleta o a la máquina tragamonedas, y que lo que estamos viendo es que hay una continuidad en la cabeza de los chicos desde los juegos de consola, o sea, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Tiene que ver mucho con las tecnologías Claro, sí. y con las nuevas formas de jugar y cómo se va armando el psiquismo. Hay una línea directa que lleva de las pantallas, del juego de consolas, del celular, a las apuestas. Hay es así. nuestro otro compañero acá del Destape, Ezequiel Bergonzi, escribió una nota al respecto sobre los videojuegos, esto que vos decís, y me mandó, en 2023 Counter-Strike, que es un videojuego que va matando gente, generó con un formato que es básicamente similar a una máquina tragamonedas, 980 millones de dólares. La propia propaganda, perdón, la del Diego Martínez, termina diciendo que si no están jugando en una mesa, jugaban apuesta deportiva, y en la otra, una señora mayor, dice, no, yo estoy jugando el casino. Claro. No me interesaba el deporte. Claro. O sea, te ofrece las dos posibilidades. Che, para cerrar, yo creo igual que vamos a volver con este tema porque hay muchos oyentes muy interesados y para nosotros es importante, pero digo, hay un rol del Estado en todo esto, que es la regulación. Vos, Mariano, habías revisado qué hay dando vueltas en el Congreso de todo esto. Sí, y es increíble cómo se conecta con todo esto que venimos hablando, ¿no? Con todo lo que estaba contando, por un lado, Débora, pero también lo que contaba la mamá que salió con nosotros, lo que cuenta ese. Digo, hay 25 proyectos en total en el Congreso, entre diputados y senadores. El Congreso está en diputados, son los 18 y 7 en senadores, que algunos son más generalistas en cuanto a atacar, digamos, la cuestión de los juegos de azar en general. O sea, en general me refiero a los formatos tradicionales. Digo, se habla, por ejemplo, y esto ya lo habíamos mencionado, que no haya cajeros básicamente en las salas de azar y ese tipo de situaciones que tienen que ver con el juego tradicional, con el juego mecánico. Pero en el juego digital cada vez más se está metiendo en los proyectos, inclusive algunos específicamente focalizan solamente en los proyectos, en sus proyectos en la cuestión de la apuesta digital. Y lo interesante es que esto es transversal, o sea, hay proyectos de todos los partidos. Hay de la Coalición Cívica de Justicia Social, que es un partido tucumano, hay del PRO, hay de la UCR, hay de Unión por la Patria. La gran mayoría son de Unión por la Patria, 10 proyectos en total y uno de Unidad Ciudadana, que es uno de los bloques en el Senado. Pero digo esto porque debiera haber un consenso político para poder avanzar. Y de hecho... En la legislatura se unificaron, en la legislatura porteña, y esta semana el jefe de gobierno presentó toda una serie de medidas que las comentamos, y una fue cerrar la posibilidad de nuevas licencias. No se otorgan más licencias nuevas para nuevas casas de apuestas. Hoy de paso te sumo a eso, hay una nota en el Destape del legislador porteño Andrés Dablunda que dice que le falta un montón a esto que hizo la ciudad y que, entre otras cosas, hay que regular el acceso y la publicidad en las plataformas. De hecho, a eso apuntan, digamos, dentro del Congreso, en paralelo a todo esto que tuvo concentrar la atención, que fue la ley base, el paquete fiscal, se estuvieron moviendo. Hay un plenario de 3 comisiones que estuvieron trabajando, la de prevención de adicciones, la de salud y la de acción social, por la cual se realizaron hasta ahora 2 reuniones informativas. La primera fue en la que se presentaron los diputados y diputadas que habían sido autores de proyectos. En la segunda reunión estuvieron invitados especialistas y se espera una tercera reunión también, dicen, para la próxima semana con especialistas, y a partir de ahí dictaminar. Que te inviten. Bueno, Sí, me invitaron, pero yo no podía ir. Bueno, ya que se juntaron para votar esta ley base, podrían juntarse para votar estas cosas. Quiero cerrar con este datito nada más, porque bueno, uno de los proyectos que se está tomando como base es el de Micaela Morán, porque es uno de los que más integra varios aspectos que hace a todo esto que venían contando, que es, por un lado, el enfoque sobre la publicidad y el acceso a las plataformas que tienen, si hablamos de lo que es lo digital. Por otro lado, la cuestión educativa, porque lo que hace, por ejemplo, este proyecto es tomar el dinero de sanciones eventualmente para crear una suerte de fondo para desarrollar un programa de Prevención. educación, de prevención, sobre todo dirigido a niños, niñas y adolescentes. Y un tercer punto que tiene que ver con la modificación del Código Penal. ¿Por qué? Porque hoy existe un artículo que es el 301
1 bis dentro del Código Penal que sanciona a quienes exploten, administren, operen u organicen juegos de azar sin debida autorización, pero no focaliza en la cuestión de los menores que están Claro, involucrados. claro. Lo que se busca es que eso sea claramente un agravante, ¿no? En este caso. Y algunas iniciativas que tienen que ver con esto también que hablaban y sobre cómo puede el Estado tener un rol activo. Por ejemplo, obligar a la identificación digital o biométrica de los jugadores, como para también limitar el acceso, siempre hablando de lo De que los es el juego menores. legal, o Sí, sea, sí, sí. o las plataformas Sí. registradas. porque Las después podés tenés- bloquear las páginas ilegales también, ahí hay Sí, mucho para hacer. obvio. Claro, bueno, ahí tendrá que comentar también el poder de policía, ¿no? del Estado. Restringir la participación de figuras populares o inclusive personajes de ficción en las publicidades. Eso está Que buenísimo. esto, me acuerdo también, por ejemplo, de los personajes de ficción cuando lo que hacían era promover el alcohol, lo promovían Sí, en las novelas te cigarrillo. meten ahí. Claro. Restringir los medios de pago a tarjetas de débito emitidas por entidades bancarias y prohibir, por ejemplo, el pago asociados a billeteras virtuales y cuentas del ANSES. Bien. Cuentas abiertas por la ANSES, Claro, pero que también un de ahí. jubilado no se le vaya todo en la apuesta. No, que también un nene no O use una la plata asignación, de claro, ese lugar, digamos. Y por último, controlar las publicidades en redes sociales, lo cual es mucho más complejo. Total. Pero bueno, también es por ahí por donde pasa sobre todo la alfabetización digital de los niños, niñas y adolescentes hoy. Bueno, todo eso capítulo legislación y congreso. Cerramos ese, ¿con qué querías? Sí, muy breve. En todas las principales ligas de Europa ya los clubes o los equipos no pueden tener camisetas. En la Premier League será la última en sumarse a esto. Es muy difícil, dicen, hacerlo en esta parte del planeta porque los clubes son más pobres y dependen más de todo esto. Este es el argumento formal que te están diciendo. Brasil se ha convertido en un reino importante de apuestas. Hay sanciones a jugadores de primera división. Lo que se ha logrado ahora con el gobierno de Lula es aumentarle la carga impositiva, pero claro, no quita esto la ludopatía. Y lo último, cuando hablamos de casas ilegales, el mundo del ascenso, yo dije, es un mundo mucho más complejo. Si en el mundo del tenis un jugador número 650 del ranking jugando en Kuala Lumpur, nadie lo está vigilando, controlando nada. Bueno, en el mundo del ascenso está pasando tanta cosa está pasando, que los rumores llegan a decirte que casas ilegales, con representantes que son gente del ex representantes del fútbol, árbitros, representantes, dirigentes, etcétera, se acercan ya no a jugadores, que estará lo más fácil, directamente a clubes. Y que hay clubes que pertenecen a esos dineros, Claro. y que un partido al menos al mes forma parte de algún acuerdo. Vamos a seguir con este tema. Hoy hicimos este bloque especial donde juntamos apuestas online y ludopatía. Estuvo con nosotros Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía. Muchas gracias por haber venido. Por favor. Y por Gracias. ayudarnos a entender todo esto. Gracias por la invitación. Yo solamente quiero agregar un par de cositas. Bueno, que la clase política en general, los distintos partidos políticos se pongan de acuerdo. Esto tiene que ver con la salud de los pibes, especialmente, que son los que están siendo más afectados. Que la banca siempre gana, y esto no es distinto en un casino que en las apuestas deportivas. La banca siempre gana. Que esto que está pasando ya se sabía, digo, en España, cuando se legalizó el juego online en el 2011. O sea, hace muchos años se triplicó el número de ludópatas. Claro. O sea, que esto que está pasando ya lo vivieron otros países. Y va a pasar acá. Sí. Sí. Gracias, Débora, por haber venido. Hicimos este especial, lo vamos a subir ahora entero, donde lo van a poder escuchar también Augusto Costa, vicepresidente de Vélez, que contó cómo sacaron la publicidad de la remera de Vélez. Tuvimos el caso de una familia de Pergamino que logró sacar a su niño de 14 años de una situación de ludopatía infantil. Hablamos en el fútbol, hablamos en el tenis, hablamos de la ludopatía en general y nos parece un tema importante por algo que estamos viendo todos los días. Auspicia la Copa América, la Eurocopa, los principales clubes, las principales deportes, etcétera. Así que seguramente volvamos con esto en el futuro.